El Papa León XIV vuelve el esplendor y el orden. Logrará poner orden en la Iglesia el nuevo Papa. En medio de los esplendores del nuevo Papa, en la logia de la Iglesia de San Pedro, muestra cómo la Iglesia es inmortal. Ella muestra toda su gloria saliendo de una grande crisis, como que si ella serena pasase los siglos. Vamos a analizar un poquito qué significa el pontificado después de él haber tomado posesión el día domingo pasado. Segundo tema, vamos a ver, Petro está totalmente desacreditado, deja un país enteramente devastado, desacreditado completamente, en medio de un caos. Él amenaza con incendiar el país. ¿Logrará? ¿Tendrá apoyo? ¿Alcanzará el erario nacional para financiar la violencia y tomarse el país? El país lo acompañará en esa aventura. Los destinos del país se están decidiendo ahora. Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista con lo mejor del noticiero de esta semana, que ha mostrado pasos decisivos que han corregido la historia en ciertos aspectos. Dele un me gusta y comparta con sus amigos. Hagamos de esto una verdadera causa para restaurar la Colombia católica. El Centro Cultural Cruzada es la legítima continuadora de los ideales de tradición, familia y propiedad. Un saludo cordial a todos los amigos, bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista, en esta ocasión con noticias de grande trascendencia. Después de toda la confusión doctrinaria de caos y el autoritarismo del Papa Francisco, viene un nuevo Papa, el Papa León XIV, que pone el mar donde navega la barca de San Pedro en orden, en paz, y comienza a navegar serena. Y eso se ve por todo el esplendor del protocolo magnífico, que más de 100 dignatarios fueron a contemplar, admirados con la perfección, el cálculo del tiempo, los trajes, los movimientos. No hay mejor diplomacia, no hay mejor protocolo, porque es la Santa Iglesia bimilenar, inmortal, fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido, pues la Iglesia volvió a mostrar todo su esplendor, toda su gloria, su inmortalidad. Parecía que la Iglesia estaba falleciendo, se estaba tornando pequeña e insignificante. De un momento a otro es el centro de las vistas de admiración de todos los países del mundo. Y el Papa comienza a reconstruir las paredes de su doctrina que habían caído. Se muestra indiferente a la bandera LGTBIQ y declara que el matrimonio es la unión entre el hombre y la mujer. La teología de la liberación es reemplazada por una nueva teología de armonía entre ricos y pobres. Y los progresistas callan. Y en ese sentido es para mí realmente hasta ahora es una sorpresa grata para ver cuánto es el papel del Espíritu Santo en una Santa Iglesia que parecía estar muriendo, ¿no? En el cónclave, ustedes saben, fueron 132 electores, la mayoría fueron elegidos por el propio Papa Francisco, con una corriente progresista y liberal muy grande, ¿no? Y fuera de eso había mucha heterogeneidad, porque todos los cardenales, muchas veces nuevos, la mayoría nuevos, venían de diferentes partes del mundo, 77 países, con culturas muy diferentes, con necesidades pastorales muy diferentes, y había una verdadera heterogeneidad. Y en ese sentido, daba la impresión que de ese cónclave saldría un cisma, porque habían corrientes claramente muy diferentes una de otra.
Entonces, pocos observadores levantaron la hipótesis de un cisma después de la elección del Papa León, como que la Iglesia vuelve a unirse. No cantemos victoria todavía, vamos a ver cuál es la reacción de las corrientes progresistas liberales. Pero en este momento da la impresión que hay una inmensa unanimidad, ¿cierto? Que hay fuerzas capaces de unir a la Iglesia y dejar de lado, digamos, esa Iglesia dividida como consecuencia de un gobierno autoritario del Papa Francisco, ¿no? Entonces, de un momento a otro, el colegio cardenalicio en el cónclave escoge una persona que nadie daba, digamos, opción, era una persona desconocida, el cardenal Prevost, y realmente con eso fue una sorpresa para todo el mundo. El cardenal Timothy Dolan hablaba antes de entrar al cónclave, cuando estaba llegando de su viaje de Nueva York, las aspiraciones que más o menos eran del conjunto de los cardenales. Él decía: yo adoraría ver a alguien con el vigor, la convicción y la fortaleza de Juan Pablo II. Yo adoraría ver a alguien con la potencia intelectual del Papa Benedicto XVI. Yo adoraría ver a alguien con el corazón del Papa Francisco, alguien con el mejor estilo del Francisco, aquel calor, aquel corazón, aquella sonrisa, aquella bondad, aquel acogimiento, tal vez con un poco de mezcla de Juan Pablo II y Benedicto XVI, en lo que dice al respecto de la claridad de las enseñanzas, más refinamiento de la tradición de la Iglesia, más búsqueda del tesoro del pasado, para recordarnos de que Jesús espera de nosotros ahora. Es decir, había un anhelo de que la Iglesia vuelva a ser católica y que nos unamos en la misma doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y realmente, pues, el esplendor del Papa Benedicto, desde que él sale a la logia de la Basílica de San Pedro, con todos sus paramentos propiamente, esto se llama el pectoral, la museta y la estola, símbolo de la autoridad pontificia. Es como que sí, toda esa confusión quedase en un mar sereno y una ovación popular volvía a reconciliar el pueblo de Dios con el vicario de Cristo. Y el primer sermón en la Capilla Sistina fue una, digamos, una comparación, una constatación de que esa opción pastoral del Vaticano II, que era de manos dadas con el mundo, ahora eso comenzaba a tambalear. El nuevo Papa hace un apelo, un llamado a testimoniar la fe en Cristo Salvador. Por lo tanto, vuelve otra vez a ser la fe, pero la fe significa que queda atrás todas esas declaraciones muy cuestionables de Abu Dhabi, las declaraciones de Abu Dhabi o las declaraciones escandalosas del Papa Francisco en Singapur, en la que decía que todas las religiones llevaban a Dios. Aquí se vuelve a proclamar una sola fe, ¿no? Entonces también habla de la doctrina social de la Iglesia, el Papa, en la última homilía, y muestra que está a disposición para los retos así como en una época fue frente a la revolución industrial, ahora va a ser frente a la revolución digital. Es decir, la voz del pastor comienza a sonar de nuevo, cual un nuevo León XIII en la cuestión social, que ella es variable porque siempre depende del contexto de la sociedad. La doctrina social tiene que ser adaptada, porque ahí no son principios eternos. En base e inspirado en los principios eternos, como es: no robarás, no codiciarás los bienes ajenos, amarás al prójimo como a sí mismo, por amor a Dios. En fin, la doctrina social es el bien común en general, ¿cierto?, que está en función de principios subordinados eternos, pero ella tiene siempre variables propias del contexto de cada tiempo. La situación
de la iglesia dejada por Francisco hay muchos lobos. El Papa logrará ahuyentar los lobos, logrará poner orden a la iglesia, logrará disipar el humo de Satanás de que hablaba Pablo VI. San Agustín habla de la paz como la tranquilidad en el orden. Bueno, entonces significa que tiene que volver otra vez el orden a establecerse en base a una sola doctrina, la reivindicación de la fe. Vamos a ver qué pasa con el futuro de la iglesia en este pontificado. También veremos, Petro está totalmente desacreditado, dejando un país devastado en medio de escándalos, de corrupción, en la que pareciera que Colombia está conspurcada, está asqueada de todas las cosas que se saben de la adicción, de la vida pésima, licenciosa que se da en Palacio de Nariño, y en medio de todo eso, Petro pareciera desmoronarse. Deja un país con un 71% del territorio nacional dominado por la guerrilla. Entre conflictos de poderes, vemos una diplomacia que es el hazmerreír de la comunidad internacional. Cuando estuvo en China para firmar los documentos para la ruta de la seda, simple y sencillamente China declaró que firmaría simplemente un acuerdo de intenciones, es decir, no firmó acuerdo con Colombia porque le parecía falta de seriedad, y llegaron a concluir: China firma acuerdos con estados, no con presidentes. Cuando estaba el discurso de Petro haciendo el discurso, hacía tales locuras con energía limpia, con trenes que unirían el mundo de una manera enteramente irreal, surrealista en su mundo. Uno de los diplomáticos se vuelve para Laura Sarabia y le pregunta: ¿el presidente está borracho? Y Laura Sarabia se encoge de hombros. Para que ustedes vean el desprestigio en que él está en el panorama nacional, claro que en el panorama internacional, claro que salpicando gravemente toda nuestra nación, porque nuestra nación no se identifica con un Gustavo Petro corrompido, adicto, brujo, homosexual, enteramente loco en sus proyectos. Y no solamente la vergüenza diplomática con China, él va a la misa en la que es entronizado el Papa León XIV en la Basílica de San Pedro, con todo el esplendor del protocolo, con toda los trajes diplomáticos de reyes, monarcas y grandes potencias. Él se presenta cuestionablemente más o menos vestido de saco y corbata, coge la mano del Papa, le toma la mano por el otro lado. Es enteramente escandaloso porque el Papa es el supremo autoridad del mundo, y tomarle la mano así es como quien dice: yo estoy lo estoy tomando bajo su control. Después lo señala. Nunca se señala a nadie, mucho menos al Santo Padre. Es decir, fue una verdadera vergüenza. Pero es que durante todas esas giras él conoce de que el Congreso ha archivado el proyecto de consulta popular por el cual él quería catapultarse para las elecciones del 2026. Violencia, Benedetti casi le pega al presidente del Congreso, está en este momento en un proceso disciplinario, y es exactamente, ellos ven que se están desmoronando y entonces amenazan con violencia. Amenazan con tomarse el poder en nombre del pueblo, poniendo al pueblo a hacer violencia y a acabar con la institucionalidad y el orden público. ¿Lo logrará? Hay tweets en que se ve
perfectamente la coordinación entre Benedetti y Petro para lanzar la violencia en Colombia. Es decir, eso no es una cosa espontánea de la furia popular, es una cosa organizada por el Estado, con el erario del Estado, le alcanzará para poder tener turbas en todo el país y poder tumbar la institucionalidad y el orden público. Yo creo que no. Pero queda la pregunta, ¿los colombianos vamos a permanecer inactivos? Yo creo que el destino del país se está dando en este momento, en un momento en que un gobierno que nunca debió haber existido porque nació del fraude, de una verdadera trama en la que él ganó gracias a topes electorales de dineros que no debieron haber salido y por lo tanto no había igualdad en la disputa electoral. Él comienza a gobernar y ya lleva 55 ministros que han salido del gobierno. Es decir, es un gobierno enteramente irresponsable, inestable, que no tiene condiciones para lo que él decía cambio. Pero no se cambia lo bueno, se cambia y se corrige lo malo. Él quería destruir las estructuras del país. Pero no cambiemos, no cantemos victoria, porque todavía no sabemos qué va a pasar y si el país va a estar despierto para tal vez intentonas de violencia que él va a querer hacer. Confiemos en la Santísima Virgen, Nuestra Señora de Chiquinquirá, que ella ha mostrado una protección por Colombia enorme. No nos durmamos y saquemos primero alerta, porque puede ser que ellos quieran venezolanizar Colombia a través de la violencia. Pero también, si nosotros reaccionamos, Nuestra Señora nos protegerá y el Sagrado Corazón de Jesús, que es el verdadero dueño de esta nación. A nosotros nos compete despertar, reaccionar y rezar el rosario, volver a unir nuestras relaciones con ese buen Dios que quiere y protege nuestra nación. Muchas gracias por su audiencia en esta nueva emisión de 7 días en revista. Lo invito a que usted se suscriba en este video de análisis de los acontecimientos a la luz del pensamiento católico en defensa de la cultura y la civilización cristiana. Muchas gracias.